Bueno, este OpenSpace va a ser un poquito básico sobre Cassandra, no voy a meterme en temas de rendimiento, uso de drivers o desarrollo de aplicaciones, y se van a cubrir estos puntos. Una introducción un poco rápida a lo que es NoSQL, ¿vale? Para saber por qué aparecen este tipo de bases de datos. Luego veremos qué es Cassandra. Aquí básicamente vamos a verlo de forma básica, ¿vale? Citando las características que tiene. Porque en el siguiente punto, la arquitectura, es donde vamos a ver ya punto por punto o más o menos cómo funciona Cassandra, ¿vale? Y finalmente luego ya, bueno, modelado de datos y bueno, otras consideraciones que eso ya lo comentaré, son cosas que me han pasado. En modelado de datos veremos cómo plantear un problema desde el mundo relacional que venimos a el mundo no relacional o el mundo donde los datos son semiestructurados. Comenzamos con la parte de introducción a NoSQL. Vale, ¿por qué un sistema? ¿De dónde surgen los sistemas NoSQL? Pues tiene mucho que ver con esta gráfica. Básicamente, con el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? La llegada de la web 2.0, donde ya las páginas web ya no solamente las mantiene el dueño de la página web, sino que empiezan a recibir información de los usuarios de forma en comentarios, vídeos, imágenes, se da la explosión de datos, ¿vale? Además con el desarrollo de la telefonía móvil con los smartphones, pues ese dato no ha parado de crecer. Entonces cada vez hay más datos que son no estructurados o semiestructurados, que son los que vienen ahí en color verde, frente a los datos estructurados, que es el mundo relacional, que son las bases de datos SQL. ¿Vale? Las compañías, para hacer frente a este problema, tuvieron que desarrollar de forma independiente sus soluciones. De hecho, la base de datos no SQL no comparten ni lenguaje de consulta ni es la misma tecnología, pero las agrupamos ahí en NoSQL por denominarlas de una forma. Y básicamente lo que intentaron resolver era este problema, ¿vale? Aquí en la parte de arriba tenemos en esta capa, la capa de la aplicación, y aquí la capa de la base de datos. El problema que tenía el sistema relacional era de que cuando había que escalar el sistema se incrementaban mucho los costes, se disparaban y el rendimiento caía. Y eso es porque escalan, esta es una de las principales diferencias, el sistema relacional escala verticalmente frente al sistema no SQL que escala horizontalmente. Esto es, el sistema relacional lo que se hace para escalarlo es añadirle cómputo, un nuevo procesador más potente o añadirle memoria RAM a la máquina. Frente al sistema no relacional que lo que se hace es poner otra máquina y repartir la carga entre las dos. Entonces, la base de datos tenía que escalarse al mismo nivel que la capa de aplicación y para eso surge ya la base de datos no SQL. Como vemos aquí, el coste se dispara y es que el rendimiento empieza a caer y a partir de ahí ya no sale rentable seguir escalando el sistema. Y entonces es donde se plantearon el desarrollar nuevas tecnologías, y aquí como vemos coincide y hace frente. Vale, los sistemas no SQL se pueden, para hacer una clasificación hay varios grupos dependiendo de la estructura de los datos. Como vemos, los dos primeros son iguales, solo que esté ordenado. Hay cuatro grupos. La base de datos clave-valor, que básicamente son tablas hash, ¿no? Clave-valor, y hasta puede estar ordenado. En el segundo grupo, que es donde estaría ya Cassandra, son las que se llama Bigtable, que es un sistema desarrollado por Google y también por Amazon con las tablas hash. Amazon es por DynamoDB. Y básicamente es heredando del sistema de las tablas hash, permite tener en la parte de donde iría el valor, pues, subcolumnas. De esa forma puedes tener muchos más datos almacenados. De hecho, llegan a 2 billones de registros billones americanos, ¿vale? Pues según la pregunta. En el tercer grupo son las bases de datos de documentos. Ahí entra base de datos como MongoDB, si le había escuchado. Directamente el fichero JSON, guardan los datos en el JSON tal cual. Permite, a la hora de hacer consultas, poder ser consultas más elaboradas. Y bueno, finalmente son la base de datos de grafos. Ahí está Neo4j, creo que es una base de datos, es para representar relaciones, básicamente, la que usan las redes sociales, Facebook y tal, para representar este es amigo de tal y este no sé qué. Bueno, básicamente. Nos vamos a quedar con esta, que es Cassandra, y luego la veremos un poco más. Quedaros sobre todo lo de la clave y valor, porque es fundamental para luego ver cómo se guarda la información. ¿Vale? Ahora, ya conocemos la base de datos no SQL que hay, ¿vale? Por la estructura de información. Dice, bueno, ante un problema, ¿cuál elegimos? Cogemos las clave valor, las que son Bigtable, y hay un teorema, se llama teorema CAP,
por consistencia, variability, partition tolerance, que significa, bueno, consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos, de que un sistema de cómputo distribuido no se pueden dar las tres a la vez, solo puedes elegir dos como máximo. Entonces, dependiendo de cuál es tu problema, la consistencia tiene que ver de que todos los nodos vean el mismo dato en el mismo segundo, ¿vale? Como parecido a una transacción, pero sin llegar a ser. Disponibilidad, que siempre el sistema siempre esté disponible para escribir, y tolerancia a fallo, pues que no se caiga. Entonces, si tú quieres priorizar el que siempre es escribir, aunque la consistencia no se dé en ese momento, se dé a los 5 minutos o se dé al poco tiempo, pues coge en esta parte y aquí es donde se encuentra Cassandra. Si tú lo que quieres es tener consistencia y tolerancia a fallo, pues tenemos ya MongoDB. MongoDB es consistente, se escribe siempre por el máster, entonces pues siempre es consistente, y en esta parte ya tendríamos a la base de datos relacionales que no son tolerantes a fallos. Si se cae el nodo central, hasta que se levante una réplica, pues está caída. Entonces, bueno, dependiendo del problema que tú tengas, si quieres priorizar la disponibilidad frente a la consistencia, pues eliges uno o eliges otro. Hay otra forma también de elegirlo, que es básicamente esta gráfica, que dependiendo del tamaño de tus datos y de cómo va a ser la complejidad de los datos para las consultas, se va a tener que hacer consulta anidada o consulta un poco más, pues la estructura que mejor se adecua a tus datos, pues son esas. En el caso de Cassandra, pues bueno, como veis, las consultas no son muy elaboradas. Luego veréis de que básicamente es carga masiva, de coger información de forma masiva, ¿vale? El sistema relacional estaría más o menos al final aquí de la parte derecha de Data Compression, pero no te permite grandes volúmenes de información. Tras esto vamos ya a ver lo que es Cassandra. Solamente voy a citar lo que son sus características principales que la hacen fuerte. Y bueno, ya veréis aquí, como estáis viendo, ya aparece un anillo, porque es la forma que tiene de representar Cassandra los clusters, ¿vale? Formando anillos. No es una jerarquía maestro-esclavo. Entonces, bueno, es un sistema NoSQL distribuido, preparado para Big Data. Es software libre, forma parte del Apache Software Foundation. Emplea nodos iguales formando anillos. De hecho, lo que quiero hacer ahí es que no utiliza maestro-esclavo, sino son todas máquinas tienen la misma importancia entre sí. No hay nodos que manden sobre otros, ¿vale? Distribuye los datos mediante una función hash, que lo veremos después en la parte de arquitectura, y escala horizontalmente. Eso lo he querido explicar un poquito mejor con esta foto. Básicamente, si dos máquinas son capaces de dar lugar a 100.000 operaciones por segundo, pues 4 máquinas son 200.000 y 8 o 6, ¿cuántas hay ahí? 8 son capaces pues de el doble de las otras. Eso es escalar horizontalmente, ¿vale? Emplea familia de columnas, column family, aunque a día de hoy ya se llaman tablas, que está formado por son las tablas de, ya te he dicho, el sistema de Amazon Dynamo más la Big Table. El lenguaje de consulta SQL de Cassandra Query Language no se parece a SQL para que la gente que viene del mundo relacional pues no le cueste tiempo empezar a hacer consulta o empezar a trabajar con el sistema, pero no tiene nada que ver. En el fondo no, o sea, no, cuando tú haces un insert into no es el mismo insert into en el fondo como lo hace SQL. Y la cosa que tiene es la consistencia es eventual, ¿vale? Aunque no es un sistema que, como he comentado en el teorema CAP, intenta resolver lo de disponibilidad y tolerancia a fallo, y la consistencia la puedes programar. Es decir, pues si voy a cambiar una contraseña o voy a hacer a la escritura o a la lectura, puedes programar para la lectura o la escritura, ¿vale? De que te devuelva un máximo de réplica a los datos, o eso luego os pondré algún ejemplo para que se entienda un poco mejor, ¿vale? Soporte múltiple centros de datos, imaginaros varios anillos. Tenemos un anillo en Europa para clientes europeos, un anillo en Estados Unidos y otro en Asia. Eso lo tiene, por ejemplo, empresas grandes como Apple, lo tiene. Y es compatible con los frameworks analíticos de Big Data como el Hadoop y Spark, con conectores, y está bastante bien. Vamos por la parte ya de arquitectura, ¿vale? Como he comentado, son nodos iguales. De hecho, puede haber máquinas que tengan más capacidad de cómputo frente a otras que sean pues, más pequeñitas. No hay una jerarquía. Entonces, las máquinas que tienen más capacidad de cómputo, a la hora de distribuir las filas que le llegan, se aplica una función hash sobre lo que es la clave de partición. Nos da una función, la función hash nos da una clave, y entonces las máquinas que tienen más cómputo, el rango será mayor, frente a las que tengan pues menos capacidad de cómputo, que será más pequeño. Y se ve como un anillo. Al final la vista de todo el sistema es como un anillo, ¿vale?
Esto es un ejemplo tonto que he puesto, ¿vale? Son 4 nodos. Vamos a poner que la función hash nos dirá un rango de entre 0 a 99, ¿vale? Muy pequeño, no podremos guardar más que 100 datos, pero bueno. Imaginemos que nos llega aquí una fila y entonces se le hace una función hash, imagínate que eso fuera un DNI, ¿vale? Y nos da la clave 43. Entonces se guardaría en el nodo 2 porque su rango va del 25 al 49. Básicamente funciona así. Luego ya están las réplicas para que no solo los datos los tenga un nodo, pero esa es la idea que tiene con Cassandra, ¿vale? Los datos, la estructura de los datos, como he dicho, son tablas, donde, bueno, las tablas se guardan en bases de datos que se llaman keyspaces. Son flexibles, como podéis ver, hay algunas que tienen más columnas que otras, de hecho se pueden poner columnas en caliente o quitarlas o renombrarlas sin parar el sistema. Y aquí, como veis, la estructura, la primera columna sería la clave de partición, que es la que se le aplica a la función hash. Y luego siempre, normalmente, no es obligatoria, hay una segunda clave que es la de clusterización. Esa se emplea básicamente para sacar rangos, de fecha, de edades o cosas así, ¿vale? Vale, los nodos se comunican entre ellos con un protocolo de GOSIS, que es lo que quiero reflejar ahí un poco, que están como cuchicheando entre ellos, ¿no? Y es un protocolo P2P, de forma de que hay nodos semillas, como sería el número 2, que introducen a nuevos nodos en la red, como los torrents para descargar. ¿Vale? Si el nodo semilla se cae, los otros tienen la información de la topología, con lo que pueden igualmente comunicarse con el resto. Cuando un nodo está caído, se distribuye la información y hacen frente, digamos que el rango de clave hash se lo reparten entre los demás para que se pueda escribir esos datos. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente. ¿Vale? Frente a una aplicación, un cliente, ¿no? Esto es transparente. Realmente el cliente no ve un anillo. Realmente tú lo que contactas es con un nodo. Ese nodo te da información de la topología y ese nodo se domina con el coordinador. El coordinador es el que se encarga de coger el dato y en el caso de que haya que escribir, por ejemplo, ahí viene un dato que se llama A. Lo recibe el nodo 4, pero el nodo 4 ve de que no está en su rango de clave hash. Le corresponde al 1. Pero que aquí, como se van a hacer dos réplicas, pues por sentido horario le da uno al nodo 1, que es el que le corresponde la clave hash, y en el nodo 2 iría la copia. Por si se cayera el nodo 1, que lo tenga algún otro más. ¿Vale? Esto además, imaginándonos que tengamos varios anillos, este sería el coordinador que contactaría con cualquier otro nodo del otro anillo y haría de coordinador local, y así sucesivamente. Y luego ya el coordinador local hace lo mismo. Y bueno, la replicación, que es aquí, se configura en el keyspaces, ¿vale? Si tenemos 3 nodos, nunca puede ser mayor el número de nodos, obviamente, porque no puedes replicar los datos 3 veces si tienes 2 nodos. Se estaría haciendo una tontería. Bueno, esto lo he puesto para explicar un poco cómo llegan los datos al sistema, ¿no? Cuando se recibe un dato en Cassandra, que es básicamente lo que hace. Y es, lo primero que hace un comilo al disco y lo segundo lo pone en memoria RAM. Esta base de datos funciona metiendo los datos en RAM. De hecho, lo podemos ver cuando alguien entra en Twitter. Tú cuando miras tus tweets rápidamente te aparecen los más recientes, te cargan enseguida. Pero si empiezas a bajar para abajo, los tweets más viejos o históricos tienen que cargarlos de disco. Y es que cuando la memoria RAM se llena, hay una operación de volcado a disco, que es como tirar de una cisterna, el flush, ¿no? Y se guarda una estructura llamada SSTable, que son tablas de string ordenados, ¿vale? En el momento que se guarda en el disco duro, el comilo se guarda. De aquí quiero que veáis una cosa, de que las escrituras son secuenciales, tanto en el comilo como en la SSTable, para evitar de que el cabezal esté posicionándose todo el rato. Entonces, lo más conveniente para este sistema es tener dos discos duros, uno para el comilo y otro para el SSTable. Esto normalmente suele ser SSD, porque si hay que hacer lecturas, pues te conviene de que sea lo más rápido posible. Entonces, las empresas grandes tienen un disco duro rígido normal, porque aquí se escribe de forma secuencial, y en la parte de la SSD, lo que es los datos, ahí ya usan un SSD. ¿Vale? Vamos ya con el modelado de datos. Como he comentado, es CQL, Cassandra Query Language, no tiene nada que ver con SQL, no hay relaciones y no permite hacer joins. Los joins se hacen del lado del cliente, no se lo hace del lado del servidor. ¿Vale? Un ejemplo podría ser este para que lo veáis todo. Yo creo que si hay cualquiera que haya trabajado con SQL lo entiende. Creamos un keyspace y añadimos pues qué tipo de clase. Aquí puede ser, por ejemplo, network, para que en el caso de que tengamos más de un centro de datos, o simple strategy con un centro de datos solo.
y 3 copias, nos va a hacer 3 copias en total. Una tabla, y aquí la clave primaria está formada, como he dicho, la clave de partición a la que se le aplica la clave hash y el rango por el que luego buscaremos, ¿vale? Eso lo podemos ver aquí, ¿vale? A la hora de hacer una consulta, imagínate, tenemos el Keyspace demo y una tabla que se llama tweets por usuario, pues vamos a buscar los tweets del usuario 123 y en la fecha, pues el 20 de, bueno, el 20 de enero del 2015. Y entonces pues estaríamos haciendo 1, 2, 3 y bueno, pues se quedaría pues, no sé, las que fueran de ahí. A la hora de modelar los datos es importante, bueno, conocer cuáles son los datos. Esto lo vamos a ver con un ejemplo ahora que he puesto después para ver más o menos el proceso que hay que hacer. Conocer los datos, conocer las consultas, el workflow, que es básicamente pues para consultar este dato antes tengo que leer este otro, eso es el workflow, y optimización, saber el tamaño de los datos para intentar reducir volumen en disco, el tamaño de las particiones, tengamos en cuenta lo de los 2 billones, parece que es una tontería, pero por ejemplo Google con el Gangnam Style no tuvo en cuenta eso, el Gangnam Style llegó a los 2 billones y le hizo la puñeta bien hecha, entonces entendió que lo que se hace ahí es hacer sus particiones, ¿no? Vamos a guardar los datos del Chrome, los datos de Firefox, los datos que venga de iOS y entonces pues hace particiones más pequeñitas, por eso digo que hay que tener en cuenta el tamaño. Porque básicamente va por el tamaño de... es un entero de 32 bits, que creo que da 2 billones, aunque ya van a pasar los 64. El coste de las consultas y join en el lado del cliente, de que no hacerlo muy lento, eso luego hay que optimizar. Las tablas realmente no guardan entidades, guardan consultas. Eso es algo, grabarlo a fuego en la cabeza, guardan consultas. Y un uso adecuado de los drivers, que eso bueno. He visto por ahí gente que hacía un batch con 1000 insert into y caía en el servidor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo modelar? Almacenar los términos de las consultas. Como he dicho, las tablas guardan consultas, no guardan entidades. Por ejemplo, tweets por usuario, tweets por ciudad, tweets por... ¿Vale? Eso es en las tablas. Cuando hay dudas, pues básicamente replicamos la información. Que voy a guardar los tweets por usuario y los tweets por ciudad. Pues creo 2 tablas y lo guardo 2 veces. ¿Vale? Y porque escalar es barato. Básicamente el espacio en disco hoy en día es baratillo. Aquí he puesto un ejemplo. Lo cogí de la documentación oficial de DataStash. Básicamente habla de espacio y sensores. Ya que trabajo en eso, pues había que ponerlo, ¿no? El problema básicamente, he marcado aquí en negrita las entidades, espacio, sensor y medidas, ¿vale? Y te dice que hay espacios, que zonas abiertas, que tienen sensores. Está identificado por un nombre, un sensor tiene un identificador, localización y unas características, ¿vale? Un sensor pertenece únicamente a un espacio, es obvio, y los sensores proporcionan medidas. En el mundo relacional tendríamos eso, ¿vale? 3 entidades. Un espacio tiene n sensores, en fin, cómo se relaciona. Un sensor tiene n medidas y una medida pertenece a un sensor. Y ese sería en el mundo relacional, ¿vale? En el mundo de Cassandra, como he dicho, ya conocemos cuáles son los datos que tenemos y hay que conocer cuáles son las consultas que vamos a realizar, que realmente no se hacen tantas consultas tan diversas como para emplear un sistema relacional, en algunos casos. Entonces, las consultas aquí van a ser 4. La primera es listar todos los espacios y que nos los muestre de forma ascendente por nombre. Encontrar la media de la medida de todos los sensores de un espacio específico, ordenar por fecha. Encontrar información de todos los sensores de un espacio. Y la 4, obtener la media de un sensor, bueno, las medidas de un sensor. Teniendo en cuenta eso, esa será la forma de modelar en Cassandra. La primera, ¿cuál es? Listar los espacios, por una tabla de espacios, en fin. Y las guardamos, como veis, tenemos aquí la clave de partición, que es un identificador, y la clave de clusterización, que es la de que aplicamos un rango para buscar que sea entre A y la M. Por ejemplo, sácame los espacios que tengan el nombre entre la A y la M y me los muestra de forma ascendente. Eso es lo que tiene que ver la clusterización. Cuando tengamos los espacios ya podemos sacar las sensores de un espacio, no las medidas de un espacio específico. Entonces ya usando el ID del espacio lo ponemos igualmente a hacer la consulta y podremos sacar lo otro. Ahí, como ves, la clave de partición está formada por 2, para evitar que el rango, o sea, el tamaño de la partición sea muy grande, como lo del Gangnam Style. Por ejemplo, yo qué sé, imaginaros, la sala esta en el 2015, y teníamos este año una partición. Al año que viene, en el 2016, otra partición, y son diferentes. Imaginaros luego la estructura, dentro de las tablas serían filas diferentes, ¿vale? Eso es para evitar de que luego tener demasiadas subcolumnas, y cuando llega a los 2 billones ya te lo limitas, ¿vale?
Una vez que tenemos el espacio, podemos sacar los sensores del espacio. Aquí obviamente sensor es el nombre y es para que nos lo muestre de forma ascendente. Y luego ya que no tenemos el sensor de un espacio, podemos sacar las medidas del sensor. Igualmente aquí tenemos la clave de partición es doble para evitar el rango que sea demasiado grande. Y descendentes, como veis aquí, tanto la marca de tiempo en los dos es descendente porque obviamente queremos el dato más reciente el primero, y si no, que si hacemos una consulta que no esté el último y tengamos que coger pues 2 billones de registros, procesarlo para coger el más moderno. Y bueno, esa es la idea básicamente de Cassandra. Bueno, y a partir de aquí ya las partes de preguntas o dudas que podáis tener. Sí. Si no ha quedado claro, me preguntáis cualquier cosa, lo que hay aquí está para que lo veáis. Claro, ahora pasamos a la zona de dudas y cualquier pregunta que tengáis, este es vuestro momento para saber sobre De el rendimiento, almacenamiento. de cómo se guarda, yo qué sé. Yo tengo una. El diseño de las tablas va en función de las queries que luego se le van a Exactamente. aplicar. Por lo tanto, luego a la hora de trabajar con un cliente no puede ser un fastidio si va cambiando de opinión como suele pasar. O sea, Sí. ¿es un problema real o se puede adaptar con facilidad? Luego lo bueno que tiene las tablas, tú puedes modificarlas. Hombre, las claves de partición y eso no. Lo puedes modificar, pero no es conveniente, pero siempre puedes volcarlo en otra tabla nueva. ¿Vale? Coges los datos y los vuelcas, creas una tabla nueva. O que en esta necesito un nuevo, yo qué sé, un nuevo atributo que sea, yo qué sé, GPS, las coordenadas GPS, pues tú alteras la tabla en caliente, le añades las 3 nuevas columnas de la latitud, longitud y yo qué sé, lo que sea, y entonces lo permite guardar, ¿vale? Pero sí, básicamente, si el cliente te está cambiando todo el rato, pues quiero consultar por no sé qué, a ver, pues te fastidia todo esto. Entonces esto ya cuando ya lo tienes todo claro, sabes ya el cliente lo que hay, pues los diseñas. Porque básicamente la aplicación tuya que vayas a tener en el móvil o un dashboard, básicamente las consultas siempre van a ser más o menos igual. Un rango de fechas, consultar por no sé qué, y no que no es que vas a hacer unas consultas muy elaboradas al final en la aplicación. Vale. No he hablado nada de rendimiento. Básicamente aquí hemos hecho una prueba de rendimiento. Ah, bueno, Gonzalo. Yo te iba a hacer una pregunta sobre eso. Cuando dijiste que los podían ser nodos con diferentes capacidades y que había que distribuirlo mediante una... Sí, lo hace solo. Eso lo hace solo. Tú lo que le añades es que realmente lo que se utilizan son nodos virtuales. ¿Vale? Entonces, hay dentro una opción para decirle cuánto va a ser el rango de claves de cada nodo. Normalmente por defecto creo que son 256. ¿Vale? Creo que Sí. Y tú, si tú sabes que esta máquina es la mitad de potente que otra, pues le das 128. Y ya está. Lo configuras para que se meta dentro del anillo y ya pues solamente va a tener ese poquito rango de claves. Eso, si tú lo configuras de forma manual, si no Cassandra, pues básicamente va balanceando el sistema para que todos tengan... Eso es lo que consiste. Eso es esto. Eso es. Y bueno, lo que estaba comentando antes del tema de rendimiento, yo el primer clúster que monté de Cassandra fue en la universidad, fueron con máquinas muy pobres, tenían un core y 2 GB de RAM, ya hay móviles que yo creo que tienen más potencia y era capaz de meterle unas casi 6.000 escrituras por segundo, que eran unos 300.000 escrituras por minuto. Eso que está bastante bien, porque dice, hostia, puedo tener 300.000 sensores que escriben por minuto o 5.000 sensores que escriben en tiempo real por segundo. Y eran máquinas muy pobres. Aquí la que hemos puesto en marcha tienen doble core y 16 GB de RAM y éramos capaces, eso acaba de meterle 27.000 a cada máquina. En total en el clúster más de 40.000 han sido capaces por segundo. Con lo que te permite pues almacenar muchos datos en tiempo real. ¿Vale? Este sistema no está pensado para ponerle una cola, realmente Cassandra no está pensado para ponerle Kafka y que te lo vaya metiendo, es una opción que le puedes meter, sino tú le das el dato y que Cassandra sola lo coja y lo guarde. Y ya está, y luego hay varios parámetros por ahí que sí que es algo ya más meterse dentro de Cassandra, que tocándolo un poco de las escrituras y lecturas del disco, puedes sacarle más rendimiento. Sobre todo lo que he dicho, si tienes 2 discos duros, el rendimiento que le sacas es enorme. Porque no está el cabezal para... Cuando hace lectura y cuando está haciendo escritura, el cabezal no está todo el rato desplazándose, que es lo que más penaliza. Y bueno, ¿alguna dudilla más? Yo tengo una pregunta. ¿Las empresas que tienen el típico modelo relacional con su base de datos relacional se plantean y existe alguna manera de migrar a esto fácilmente? Fácilmente no.
pero sí la han migrado. Me imagino que será casi Sí. partir de cero y volverlo a... No, realmente existe no. algún método Fui a Londres al Cassandra Summit en diciembre y allí me asistí a una charla de una empresa de mensajería tipo WhatsApp, no me acuerdo cómo se llamaba, Snapchat, puede ser, o una cosa Sí. así. Y tuvieron que pasar de un SQL Server a Cassandra. Fue lo que hicieron era, bueno, pues básicamente hacemos siempre unas consultas que son más o menos siempre el mismo patrón de consulta, consultar por no sé qué. Y lo que hicieron era volcar todos los datos antiguos, poner a la vez, guardaban los datos a la vez mientras estaban funcionando Cassandra y el relacional. Cuando veían que funcionaba bien, desconectaron el relacional y pasaron luego ya todos los datos. Y eso fue la forma con la que migraron. Migraron más de un millón de registros por segundo o algo así tenían. Con respecto a lo que acaba de decir Borja, Mm. teniendo en cuenta que no soportan sentencias SQL, se tendrían que migrar todas las aplicaciones, ¿no? Sí, repetimos la pregunta. Ya que no soportan sentencias SQL, ¿se deberían migrar todas las aplicaciones? Es porque no se escucha. Pues básicamente sí, claro. Porque además tú como te conectas al sistema no es un driver como JVDC ni nada de eso, sino el driver de Cassandra. Y entonces pues tendrías que cambiar toda la parte de conexión. Así que sí tendrías que reescribir esa parte. O lo que se suele utilizar es poner un frontend, una API REST, y tú conectas con la API. Y la API siempre va a tener los mismos métodos. Tú luego dentro de la API puedes implementar Cassandra o puedes implementar conexiones a Mongo o relacional. Ya, pero estás perdiendo todo performance. Ya, pero tienes que renovar solamente una... No, hombre, hay APIs que rinden mucho, ¿no? Tienes un problema de batalla, ¿eh? No, hombre, tú la API la puedes escalar. Si tú, por ejemplo, estás usando Node.js o Python con Tornado Web Server, tú luego con Nginx lo usas como proxy invertido y puedes abrir la misma aplicación en varios servidores y la estás entonces escalando, con lo que no tendrías cuello de botella de entrada. Y tienes la misma aplicación abierta en un montón de máquinas. ¿Entiendes? Y solo a la hora de cambiarla, pues cambia una vez la aplicación, las conexiones, no tiene que estar en todos los tipos de conexión móvil o sea, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, reformándola, ¿sabes? Y bueno, hago una cosilla más de... Con Cassandra, con Spark, en proyectos reales, ¿qué relación tendría? ¿O qué...? Pues Spark le proporciona toda la funcionalidad a Cassandra que no tiene. Y Cassandra le da a Spark almacenamiento masivo distribuido que no tiene. Porque Spark no tiene... Bueno, usa HDFS, que es lo de Hadoop File System, y es un poquito rollo de utilizar, sobre todo pues si tú estás guardando los datos en Cassandra, un sistema que tiene puesto una API, pues tenerlo que pasar a HDFS para hacer analítica es muy lento. Con lo cual, la habitual es que convivan. Exactamente, y de hecho las dos empresas que hacen las dos tecnologías, DataStax y Databricks, están unidas y están trabajando en conjunto para el conector, porque realmente Cassandra tú no puedes hacer consultas muy elaboradas, como habéis visto, son consultas por una clave y un rango de fechas y poco más, ¿no? Y en cambio con Spark tú ya puedes hacer muchas cosas más. Tiene una parte que es Spark SQL, que ya te permite buscar por cualquier otro campo, o Spark Streaming, que es real time. Entonces ambas cosas se combinan muy bien. Entonces el conector de Spark te permite coger los datos de Cassandra, los pones en RAM, en los RDD, los modifica, los altera y luego los permite volcarlo en una tabla limpia, que es lo que... ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Borja, tú fuiste el de... No, fue Chemari, el que me dijo de que si una empresa te cambia ahora las consultas, pues los puedes hacer de esa forma. Tú le conectas Spark, vuelcas los datos de una tabla vieja a RAM, creas la tabla nueva y los vuelves a volcar. Y de esa forma te has cambiado la tabla por completo en un instante. Entonces, ambas tecnologías y además son ambas muy potentes. Es totalmente gratuito. Es open source. Aunque luego hay de empresas detrás que lo están desarrollando, esas empresas luego lo que te venden a ti son soporte y sus distribuciones con todo integrado. Pero realmente todo pertenece a la fundación Apache. Entonces tú puedes llegar y descargarte Cassandra o puedes llamar a DataStax y decirle que tiene una versión community de DataStax, que es la que yo utilizo por ahí, aunque luego le hago mis triquiñuelas. Y tiene la versión Enterprise, que esa ya es cara, vale unos $2.000 por nodo. Entonces, pues, a las empresas, a las startups se las suelen regalar. Pero sí, tú puedes trabajarlo de forma libre y gratis, sin problema. Cualquiera de ¿Funciona en ellos. Windows?
La próxima versión sí, la 3.0, la actual no. ¿Y en qué sistemas Unix funciona? En todos, En todos. en todos. No me lo creo. En CentOS, funciona en todos los de Red Hat, en todos los de Debian, en Arch Linux creo que también, entonces yo creo que... Y en Mac, también funciona en Mac. Así que yo creo que funciona en todos los Unix. En Windows era algún problema con lo de Java. Algún problema que tenían con Java y lo han solucionado en la próxima, que saldrá en junio, han puesto de que lo solucionaba. Y a futuro un poco hacia dónde va Cassandra, la evolución. Vale, como veis, bueno, voy a ponerlo, a ver, un poquito más para atrás, voy a ir... ¿Dónde están? Vale. Como veis, obviamente, almacenar documentos es más fácil, porque hoy en día el intercambio de datos entre aplicaciones se hacen con XML o con los JSON, ¿no? Entonces, si ya directamente puedes guardar los JSON dentro, pues como que no tienes que tratarlos, y eso pues es evitar tener que tratarlos en una API o en un cliente para insertarlos, pues es costoso, porque ahora te cambian el JSON y tienes que estar parseándolo de nuevo. Entonces, si tú lo puedes almacenar tal cual, pues como que te evitas ese proceso, ¿no? Y ganas en rendimiento. Pues la próxima versión de Cassandra ya lleva soporte para almacenar JSON, que lo hará luego internamente el servidor, pasarlo de la estructura tipo JSON a algo así, ¿vale? Eso permite tanto hacer, por ejemplo, insert into, pero sería insert JSON into, o luego hacer un select, sería select JSON, y eso era básicamente también para competir con otros sistemas no SQL rivales como MongoDB. MongoDB lo almacena así, Tal cual. en JSON. Exactamente. Eso es. MongoDB es lo bueno que tiene, que tú solo pasas el JSON y te olvidas. O sea, que el acceso a la información sería igual que actualmente. Eso es. La información se estructuraría como los JSON. Hasta de cara al cliente, ¿vale? Internamente no, internamente seguiría siendo esto y seguramente podrías consultarlo de esta forma, pero le evitas al desarrollador tener que parsear el JSON. Tú le dices un insert JSON, le pasas el JSON y lo guardas, tal cual. Pero luego tienes que hacer por fuera el estar buscando la clave, ¿no? Dentro del JSON. Si quieres buscar con Sí. Repetimos, luego tú por fuera deberías estar buscando por la clave del JSON, ¿no? Exactamente. Tú verías, bueno, los JSON tanto en MongoDB, los JSON tienen todo un ID por lo que se le identifica. Sí. Aquí sería en ese caso lo mismo, tiene el ID que sería la clave de partición. la de partición, ¿no? Claro. Entonces tú le dirías la clave de partición que puede ser un DNI, por ejemplo. Y eso. O sea que igualmente si tú vas a buscar en MongoDB tú tienes que pasarle un identificador para que te devuelva el JSON que tú quieres. Luego ya le puedes poner, si en MongoDB tú le puedes poner más parámetros, en plan de si, no sé, si por ejemplo que en los proyectos el nombre exista, que tenga proyectos, que no tenga proyectos. Eso en Cassandra no te lo permite tan elaborado. Y seguramente aunque tú hagas un select JSON, no vas a poder hacerlo igual que en MongoDB, ¿vale? O sea, va a ser simplemente no tener que tratar los JSON cuando tú los recibes y quedarte con cada uno de los argumentos y guardarlos. Te va a evitar ese paso. Y bueno, luego han mejorado también los índices secundarios y cosas así, ¿vale? Porque en Cassandra, aunque tú la idea siempre es buscar por la clave de partición y luego ya por la clave de clusterización, te permite crear índices secundarios en plan, pues que el código postal, por código postal, fíjate, voy a buscar a una persona por un DNI en un rango de fecha o algo y un código postal. El código postal te permite crearlo como un índice secundario. El problema está de que a día de hoy está muy mal implementado, porque lo que hace es como crear un árbol de búsqueda en un solo nodo, que es donde tú has declarado el índice secundario. Con lo que ese sobrenodo lo está sobrecargando, porque si estás buscando, conectándote a través de los demás nodos, todos tienen que ir a ese para consultar por el índice secundario. A día de hoy lo que quieren hacer es un índice global, y de esa forma no tener ese cuello de botella. Y eso ya es la próxima versión, ya lo probaré ahí en el clúster nuestro. Y bueno, ¿alguna dudilla más? Sobre todo en Cassandra es cuando tenemos la necesidad de insertar, ¿no? Muchos registros. Sí, repetimos la pregunta. Cassandra viene por la necesidad de insertar muchísimos registros. Sí, básicamente el modelo de negocio a los que atiende Cassandra son donde se producen escrituras masivas o lecturas masivas. Uno de los mayores de las mayores empresas que utiliza Cassandra
es Netflix y Spotify, ambas. Entonces, básicamente ves por eso, de leer muchos volúmenes de datos muy grandes de forma masiva o escribir volúmenes de datos de forma masiva. No andar buscando por un atributo, ¿sabes? Es lo que se dedica. Y es para lo que está pensado. Y concretamente, me da curiosidad, en Spotify y Netflix tienen las películas ahí en binario. No. ¿O te refieres a los datos transaccionales? O sea, Claro, exactamente. La duda es, ¿en Netflix están las películas en binario en Cassandra o...? Hombre, no conozco lo que guardará Netflix, eso lo sabrán ellos, pero yo me imagino, ahí no puedes guardar los gigas de... En un blog no van a guardar una película de no sé cuántos gigas, que las guardarán. Ahí guardarán pues una enlace a donde está la película o listas de reproducción. Yo sé que Spotify, hablé con los desarrolladores en Londres y lo que guardan son las listas de reproducción que tiene una persona, las típicas listas de Spotify, y eso lo usan solo para Cassandra. Y eso dices que es de lo que... Bueno, los principales clientes de Cassandra. De los, ¿Y esos son los principales clientes de Cassandra? más que clientes, no, los usuarios, empresas que lo utilizan. Sí, esas son Netflix y Spotify, son de los principales. Hay otras grandes empresas más, Apple, por ejemplo, Twitter, es otra de las empresas que lo utiliza y va por eso. Ya está. Pues, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Otra más? Venga. ¿Twitter utiliza Cassandra? La pregunta es, ¿Twitter utiliza Cassandra? Sí, pero no lo utiliza para guardar los tweets, hasta donde yo sé. ¿Vale? O por lo menos tenían pensado guardar tweets ahí, pero a día de hoy yo creo que todavía no lo han migrado. Usan MySQL para los tweets. A día sí. Han modificado MySQL, ¿vale? Cassandra lo utilizan para las búsquedas, ¿vale? Para buscar rápidamente. La pregunta iba por si sabías cómo Twitter almacenaba los tweets. No. Si utilizaba como Yo- clave de clave de particionamiento del usuario y luego clave dentro del no, por propiedad, quiero decir. Sí. Dentro del clúster la fecha o al revés. Hombre, yo miro el JSON de Twitter y parece algo así, porque todos tienen, aunque tú te llames Pepito, luego todos los usuarios tienen un identificador que es un número muy tocho. Y siempre pone creado en, siempre te lo pone. Entonces, por lo que veo, da a entender de que si no han migrado, tienen la idea de migrarlo de esa forma, porque es que casa perfectamente con este tipo de estructuras, las Big Tables, ¿vale? Aunque yo leí, bueno, lo leí cuando hice el proyecto, de que era en el 2013, que estaban usando Cassandra para la búsqueda, que la idea era migrarlo todo, pero estaban usando un MySQL que ellos habían acoplado de una forma rarilla, ¿vale? Y bueno, pues si migran o no migran, no lo sé todavía, pero que podrían migrarlo perfectamente, sí, por el formato que tiene el JSON de el identificador y la fecha. Y podrían guardarlo perfectamente. Aunque luego a lo mejor tienen varias réplicas, ¿vale? De los datos en distintas tablas por lo que tú quieras buscar, por fecha, por, yo qué sé, a la hora de buscar por unas coordenadas en concreto o por un lugar. Twitter te permite buscar de esa forma, o por un hashtag. Sería otra tabla de tweets por hashtag, a lo mejor, y que te lo sacase. Y bueno, ¿alguna otra dudilla? Vale, pues como veis, en Stratevi, aparte de utilizar bases de datos relacionales tradicionales o otro tipo de sistemas, también existen estos sistemas de almacenamiento de grandes volúmenes de datos masivos, y que yo creo que esta visión que nos ha dado Marcos nos viene muy bien para todos los proyectos, porque podemos ver que ahora nos da la posibilidad de afrontar nuevos retos en los proyectos, ¿no? A lo mejor nos enfrentábamos a clientes en los que tenían este tipo de problemática y nosotros les intentábamos ayudar, pero no sabíamos bien qué tecnologías implementar, si una u otra. Espero que esta charla os haya ayudado y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues aquí nos tenéis, ¿vale? Y muchas gracias.